agosto, no me lo puedo creer. El tiempo pasa tan deprisa. He decidido hacer 2 programas totalmente fuera de la temática habitual. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta salirme de guión y hacer algo distinto. Hoy no vamos a hablar de música. Voy a dividir en 2 partes este vídeo en donde voy a responder a las preguntas de un test muy gracioso que he visto por internet. Os voy a dejar la dirección de la página en la descripción de este vídeo. Se llama Las 50 mejores preguntas para conocer mejor a alguien. Voy a responder solo algunas, es que tranquilos. Y me han hecho mucha gracia porque no son las típicas preguntas de cuál es tu color favorito, cuál es tu película favorita. Espero que este programa os guste, que respondáis vosotros también a las preguntas y que conozcáis un poco más a la persona que hay detrás de ese personaje. ¿Listos? ¿Qué superpoder tendrías? A mí me gustaría tener la capacidad de conectarme digamos, a los recuerdos de otras personas, vivas o muertas, pues para obtener información de todo tipo, para resolver crímenes, para resolver casos de desapariciones, localizar víctimas. Porque hay mucha gente ahí fuera que este tipo de información pues le vendría súper bien y me gustaría poder ayudar. Pregunta número 2. Si solo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? Podría elegir un hobby por encima de los demás. Para mí son como formas de expresión, de canalización, que son vitales para mí, para mi bienestar mental. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Pues iría con Tesla, con Aristóteles, Platón, Sócrates, no sé. Pero creo que tendríamos una cena muy interesante, donde beberíamos vino tinto. Yo cocinaría. No sé. Yo les dejaría hablar y por supuesto que haría muchas preguntas. Me apasiona la relación entre los números y la vida y por otro lado me atrae mucho la filosofía. 4. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama? Digamos que tendría que analizar la situación y sacar como mis propias conclusiones, porque si había una infidelidad está claro que las cosas no van bien. Hay algunos temas que hace falta hablar, hay cambios que hace falta hacer y a veces esa es la situación que ya es la gota que colma el vaso, ¿no? Y otras veces te das cuenta que sí que hay algo que salvar. Así que es difícil responder sin tener una historia en concreto. Entre ser la persona más atractiva del mundo pero también la más pobre o la más rica, pero la más fea, ¿qué elegirías? Preferiría no tener que elegir entre esos extremos, ¿no? Pero bueno, si hay que entrar en el juego, pues diría que prefiero ser la más rica, pero la más fea. ¿Por qué? Pues porque me imagino haciendo proyectos muy interesantes subvencionados con esos fondos. No tendría límites al planear proyectos. Tener un buen capital siempre es positivo. Y la belleza, pues está bien, tiene sus ventajas, pero la belleza es tan efímera. 6. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Si hubiera cometido alguna locura, no lo contaría por aquí, por nada del mundo. Siguiente. ¿Cuál es tu palabra favorita? Abracadabra. Me gusta porque suena misteriosa, como si fuera un hechizo del que olvidamos su significado. 10. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? Creo que preferiría viajar al pasado para ver y entender por qué las cosas han llegado hasta el punto hasta el que han llegado, ¿no? Hay preguntas que tengo sobre eventos del pasado y me gustaría saber la verdad de lo que pasó. 12. ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos? Leal, perseverante y resiliente. 13. ¿Qué es aquello que no soportas en los demás? Hace años no soportaba ciertas cosas en los demás, pues que me mintieran, que no me valoraran como yo les valoraba a ellos, pero ahora estoy en un momento en que ya no me siento igual. Pues por supuesto que hay cosas que no me gustan de mí y que no me gustan de otras personas, pero ahora veo detrás de cada gesto, veo detrás de cada palabra. He entendido que muchas más acciones vienen de programas de carencia, de sensación de inferioridad. Yo entiendo que todos tenemos nuestro proceso. No es mi trabajo cambiar a los demás. Yo acepto las cosas como son y enfoco mi energía y mi atención en aquello que sí que puedo cambiar, yo misma. 14. Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo querría leer? Yo no creo que quisieran leer mi vida porque no soy famosa, pero todavía tengo muchos capítulos aún mejores que están por venir. 17. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? Bueno, pues hay de todo. Hay personas que tienen miedo de hablarme, no sé exactamente por qué, creen que no voy a hablarles o algo así. A mí igual les dice que es porque impongo tanto, no sé, a mí no me lo parece, pero bueno, de hecho cuando me conocen en persona siempre me dicen lo mismo, que cambio mucho, que soy mucho más cercana, que soy mucho más normal de lo que parecía. Yo digo, ¿de lo que parecía? ¿A qué se referirán? Bueno, ok. Yo cuando estoy en mi vida diaria pues no estoy pendiente de la cámara, no vigilo la postura corporal, estoy en mi vida, ¿no? El personaje se desconecta cuando apago la cámara y bueno, es evidente que va a haber algunos cambios, ¿no? 20. ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita?
Mi serie de dibujos favorita es Johnny y sus amigos. Es una serie japonesa, miradlo en Google, me fascinaba, tengo que volver a verla. El personaje principal es Johnny, un joven de 15 años que tiene poderes psíquicos, telequinesis, teletransporte, viajes en el tiempo. Lo pasé muy bien viendo esa serie. 21. La última pregunta del vídeo de hoy es ¿qué tres cualidades aprecias más en una persona? Pues aprecio que tenga la capacidad de ser vulnerable, que sea leal y que sea empático. Y eso es todo por hoy. Os recuerdo que este programa es una colaboración con 33 Televisión y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.